¿Qué significa vivir frente al clímax de la historia? El año 2020 es el año en el que aprendimos a vivir con valor. Pasamos por diferentes estadios: el temor, el aprendizaje, la sombra de la muerte. Hemos puesto nuestra esperanza en diferentes procesos a lo largo del 2020. Que la comida no se agotara, que el papel higiénico había que comprarlo en cantidades industriales. Mucha gente no supo después qué hacer con el papel higiénico. Que hay medicamentos que previenen la enfermedad, que hay otros que evitan la muerte, y finalmente la ansiada vacuna, que llegó contra todos los pronósticos dentro del 2020. Hace un par de días tuvimos el primer día del año. ¿Qué piensa uno en ese día? Pues que, salvo la fecha, es un día como los demás. Es el primer día del año, pero ¿cuántas veces hemos pasado por el día 1 del año? Parece que nos levantaremos, comeremos, haremos planes y que después de los planes seguiremos un día tras otro consecutivamente el resto del año. Pero un momento, así pensamos el año pasado y mire cómo terminamos. Este año, 2021, será el año de la graduación, el del cumpleaños, el del aniversario, el de recordar a un ser querido o el del nacimiento de un hijo. La verdad es que creemos que es un año común. Un día es común y nada es diferente. Pero ahora sabemos que eso no es cierto, que puede no ser así. La Biblia dice que habrá un día que será diferente en todo sentido a los demás. Este es un tema que se repite muchas veces en la Biblia. ¿Qué significa el tiempo, por ejemplo, en relación a la venida del Señor Jesucristo? El evangelista Lucas habla de la venida del reino de Dios o del día del Hijo del Hombre. Y le invito a pensar primero en el gran esquema del Evangelio de Lucas. Recuerda usted que en los primeros 3 capítulos, Lucas habla de la venida de un redentor, del niño que nació en Belén. En los capítulos 4 al 9, Jesús se presenta a la nación como el Mesías compasivo que está formando un grupo que es el grupo del círculo de Jesús. Y en los capítulos 9 al 21 se desarrolla su camino a morir en la cruz en Jerusalén. Los capítulos 22 al 24 finalmente relatan su muerte y su resurrección. Pues en la tercera sección, en esa sección que va del capítulo 9 al 21, Jesús habla en el capítulo 17 sobre la venida del Hijo del Hombre. Este título es uno de los preferidos por Jesús para presentarse a sí mismo ante aquellos que tienen fe. Abra conmigo su Biblia a Lucas capítulo 17 y empecemos en el versículo 20. Si tuviésemos que decir de qué habla esta sección de Lucas capítulo 17, versículos 20 al 37, diríamos que los discípulos esperamos a Jesús porque su venida es el clímax de la historia. Mire cómo empieza el pasaje. Dice en primer lugar que el clímax de la historia está precedido por la presencia de Jesús. Versículos 20 al 25. La advertencia del reino es que el rey está presente entre nosotros, dicen los versículos 20 y 21. Los fariseos le preguntaron al Señor en el versículo 20, ¿cuándo habría de venir el reino? Si ellos hubiesen entendido las señales de Jesús, no hubieran hecho esa pregunta. Jesús dijo, cuando hay nubes, ustedes dicen, va a llover. Y cuando el viento sopla del sur, ustedes dicen, va a hacer calor. Y es así, dice Jesús. Ellos no hubiesen hecho esa pregunta si ellos hubiesen entendido las señales de Jesús. ¿Qué significaba que Jesús estaba entre ellos y las señales que él estaba haciendo? Recuerda Lucas capítulo 13, 18, vendría, dice, el reino vendría modestamente como una semilla de mostaza. Así que Jesús dice, no busquen grandes advertencias. También les dice a los fariseos en el versículo 21, no crean cuando les digan está aquí el reino o está ahí. En los días de Jesús, los guerreros decían, nosotros somos el reino de Dios porque estamos organizando un ejército para oponernos a Roma y queremos formar realmente pleito contra Roma para liberar a Israel. Y Jesús dice, no crean nada de eso. Ese no es el reino de Dios. Jesús dice, el reino está entre vosotros. Porque la sanidad de los leprosos, por ejemplo, samaritanos, en un par de capítulos atrás, las gentes liberadas de demonios, las enseñanzas de parábolas en el capítulo 15, explican cómo es el reino
cuando está entre vosotros. Ese reino está entre vosotros. Ese es el reino de Dios, porque el reino está unido a Jesús, que es el Señor de la historia. La advertencia del reino está por encima de cualquier anuncio humano, dicen los versículos 22 y 23. También habla a los discípulos de su partida en el versículo 22. Les dijo, vosotros habéis visto de manera privilegiada cada día que he estado entre vosotros. Habéis visto el día del Hijo del Hombre. Los milagros, el perdón de pecados, la palabra predicada, eran las señales del día del Hijo del Hombre. Jesús les dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de esos días y no lo veréis. A los fariseos Jesús no les menciona la frase el Hijo del Hombre. A los discípulos sí. El Hijo del Hombre es la figura celestial que está al lado del trono del Padre en Daniel capítulo 7, la profecía de Daniel. Y es un pasaje de las cosas por venir. Y por tanto, el título Hijo del Hombre es también escatológico o profético. Su gobierno sobre el mal y sobre las fuerzas oscuras, aquí en días de Jesús, hace evidente que este es el día del Hijo del Hombre. Se hace evidente en su ministerio. El versículo 23 repite la advertencia, no crean cuando les digan está aquí o está ahí el reino. Una de las cosas que puede confundir más al discípulo de Jesús y al ser humano en general es poner su esperanza en la ideología. Los discípulos no pueden unirse a la banda de matones que organizaban los guerreros de su día. Hoy estamos prestos a celebrar las religiones de nuestro día, el colectivismo socialista, la violencia feminista, el materialismo darwinista, el freudianismo que nos propone una búsqueda de significado. Esas religiones son absolutistas y ahogan cualquier intento de creer en Dios. En otras palabras, no hay necesidad de señales porque Jesús es la señal, dice Lucas. La advertencia del reino tiene dos señales claras, sin embargo. Será evidente y se basa en su muerte, versículos 24 y 25. En el versículo 24 Jesús explica primero que las señales serán evidentes como el relámpago en el cielo. Dice que será fulgurante y resplandeciente y que será de un extremo a otro del cielo. Así será la venida del Hijo del Hombre. No, el carácter cosmológico y glorioso de ese día no puede disfrazarse. Jesús no hace ningún esfuerzo por ocultarlo. Pero como dice Marcos 13, el día y la hora de ese evento nadie lo sabe. Pero hay una cosa que sí nos es dada saber a los hombres, y está en los versículos, especialmente en las palabras del versículo 25. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y esta es la pregunta para usted hoy. ¿Está usted entre quienes le desechan, entre quienes desprecian al Señor? Cuando la palabra habla de la venida del Señor, habla de plagas, de pruebas, de guerras, rumores de guerras, de pestes, de terremotos. Pero resulta que en la Biblia estas son apenas señales o anticipaciones. Mateo le llama principio de dolores. Realmente estos principios de dolores no están anunciando la desgracia humana, sino la urgencia de ponerte a cuentas con Dios. Y para eso vino el Hijo del Hombre, a morir, a dar su vida en rescate por todos, para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. El reino se basa en su muerte y en su resurrección. Lo que eso significa es que el clímax de la historia está unido intrínsecamente a Jesús. Y eso es lo que se nos ha dicho aquí en esta primera parte, en los versículos 20 al 25. Pero luego en la segunda parte se nos dice que el clímax de la historia será inesperado por todos los hombres. Miren los versículos 26 al 33. En días de Noé nadie esperaba al Señor, dice el pasaje, salvo Noé que estaba preparado, según los versículos 26 y 27. Dice el versículo 26 que como fue en el día de Noé, así será el día del Hijo del Hombre. ¿En qué consiste esa semejanza? Bueno, en que los seres humanos estaban ocupados en el día a día. Dice el versículo 27 que comían, bebían, que se daban en casamiento. Y no hay nada de malo en esas actividades. Lo único malo es que creían que esa vida sería eterna, que nunca acabaría, que no había por qué esperar en Dios. Porque tenemos todo cubierto.
Todo lo que necesitamos para vivir de tejas abajo lo tenemos. En el 2021 parece que nos levantaremos, comeremos, haremos negocios, nos dormiremos, como siempre. Bueno, así creíamos en el 2020. Y qué sorpresa que nos dio. Si cada día es un regalo diferente. Pero habrá un día especial, diferente en todo sentido, diferente a los demás. Y nadie lo está esperando. Estamos en nuestros asuntos, en la carrera, en los afanes, los niños, el dinero y todo por delante, menos Dios. Este año que pasó nos recuerda la venida del Hijo del Hombre, que vendrá así, cuando lo menos que hacemos la mayoría de nosotros es esperarlo. Mire además, versículos 28 al 33, dice que en días de Lot nadie esperaba al Señor, pero el juicio solo afectó a quien miró atrás. Versículo 28 dice, es igual el caso de Lot. De nuevo los seres humanos estaban ocupados del día a día, pensando que este año, como el 2021 dijimos, será el año de la graduación, del cumpleaños, del aniversario, del nacimiento de un hijo, del viaje más esperado, el año de comprar una casa. Otra vez, nada hay de malo en esas actividades. Lo único malo es creer que esa vida es lo único que importa, que no debemos pensar en Dios. En el versículo 29, Jesús no oculta, sino aclara que mezclar tus prioridades con las de la gente no es buena idea, que unir tus proyectos hasta que se agoten en el plano de las relatividades humanas no es inteligente. Lot se separó de todo eso, dice el versículo 29, y dice que llovió luego fuego y azufre y que los destruyó a todos. Según el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre venga. Porque como la peste del 2020, así Dios tiene calamidades mayores para quienes viven sin Dios y peor, mueren sin Él. Dice Mateo, las guerras, los terremotos y las pestes vienen, pero ese no es el fin, es principio de dolores, como decíamos hace un momento. Aquí no estamos hablando del fin del mundo, ni del fin de la historia, sino del clímax de la historia, que es cuando se presenta el Señor de señores, el Rey de reyes. Estamos hablando del cenit de la historia. La Biblia no habla del fin del mundo, sino de la transformación de todas las cosas y nos da la esperanza de ser parte de ese mundo nuevo. ¿Está usted esperando a Jesús? En los días de espera debemos buscar el reino de Dios y su justicia, dicen los versículos 31 al 33. El versículo 31 tiene una enseñanza más. Dice que quien guarda su vida para sí, la pierde para Dios. Si usted está más afanado por lo que tiene que por lo que es, si lo que cree que posee realmente lo posee a usted, entonces esa es señal que no tiene una relación con Dios. Así de claro y sencillo. No puede creer en Dios y vivir como si no existiera. Por eso el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Ella volvió a ver con pesar por lo que dejaba en vez de aprovechar la puerta de escape que Dios les ofrecía. Lo mismo dice el versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida para sí, éste la salvará. Es decir, debes buscar primero el reino de Dios y su justicia. En el 2021 no es tiempo para acariciar posesiones, sino para cultivar nuestra expectativa del reencuentro con Dios. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. No todo el que tiene dinero lo tiene porque está aferrado a él. Muchos lo tienen y dan gracias a Dios porque lo tienen y reconocen que es Dios quien se los ha dado y son generosos con lo que tienen. De ellos no está hablando Jesús aquí. Está hablando de los que están aferrados a las cosas sin importar cuánto de ellas tengan. ¿Cuántos están aferrados a las marcas, cuyo Dios es el logo, cuyo tesoro tiene un código postal y cuya grandeza se guarda en un banco y en el balance de su espiritualidad hay un déficit que tiende a cero? Dios dice que debes esperar a Jesús y debes buscar primero el reino de Dios y su justicia. El que cree que lo merece todo y que todo es gracias a él, a sus poderes, a sus capacidades, realmente ese es un ateo en la práctica y no importa cuán religiosos se crea. Así que primero vimos cómo la historia está unida intrínsecamente a Jesús. En segundo lugar, descubrimos que por eso los hombres esperamos su venida. Pero en tercer lugar,
El clímax de la historia requiere preparación para encontrarnos con Jesús, según los versículos 34 al 37. Estar preparado requiere poner tu descanso en Dios, versículo 34. Jesús aquí, a partir del versículo 34, divide a la humanidad en dos. Es una visión clara y sencilla. Los que le buscan y los que lo ignoran. Los que lo conocen y los que no quieren saber de él. Los que le aman y los que juegan a la religión. Los que le obedecen y los que creen saber mejor que Dios lo que él debería hacer. Esa es la humanidad dividida en dos. Por eso aquí hay dos en reposo en el versículo 34, dos en una cama. La pregunta es, si aun cuando duermes, si aun cuando estás en reposo, ¿duermes con Dios? ¿Reposas en Dios? No hay nada malo en reposar y dormir. Como decía la oración de los niños judíos al acostarse. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta era la oración de los niños al acostarse en días de Jesús. Y usted recuerda quién hizo esa oración en la cruz. Y en el 2021, busque a Dios y dígale a cada momento, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero estar preparado también requiere trabajar para el reino de Dios, versículos 35 y 36. Continuamos con esta división de la humanidad en dos, 35 y 36. Ahora lo que está en juego es el trabajo. Dos mujeres, una en el molino, dos hombres, uno en el campo. Trabajar no es malo. Hay toda una teología del trabajo en la Biblia. La pregunta es cuando trabajas, ¿trabajas para Dios? Y aquí estamos aterrizando todo lo que hemos dicho. ¿Tiene tu vida como propósito estar preparado para encontrarte con Dios? Luego mire el versículo final, el versículo 37. Estar preparado requiere estar atento a las manifestaciones de la muerte. ¿Serio? ¿De la muerte? Versículo 37 nos sugiere que el retorno de Jesús será fulminantemente serio. Tan serio que evoca la muerte. La palabra águilas que se usa aquí en el versículo 37 puede traducirse aves de rapiña. El águila no es carroñera y quizá la palabra sopilote o ave carroñera sea una mejor traducción que la palabra águila. ¿Cuál es el significado de esto? Es una metonimia de efecto. Nos menciona que las aves carroñeras están donde están los muertos, pero menciona las aves para indicarnos la muerte. En otras palabras, cada vez que la muerte se incrementa, nos sugiere que estamos más cerca de la venida del Hijo del Hombre. En 2020 pasamos por 1.840.000 muertos. La muerte en grandes números es siempre un indicio, una señal, una indicación que la venida del Hijo del Hombre está a las puertas. Déjeme decirle algo brevemente. Para los hijos de Dios, la venida del Hijo del Hombre no es causa de terror, sino de esperanza. Para los creyentes significa que estaremos pronto con el Señor, que se consumará nuestra redención. Por eso en su segunda venida, la Biblia, al referirse a ella, le llama la esperanza bienaventurada. Y dice que son bienaventurados o dichosos todos los que anhelan su venida. Y en el 2021, usted y yo estamos cada día más cerca de su gloriosa venida y más cerca de la consumación de nuestra redención. ¿Qué hemos dicho en este pasaje? En resumen, bueno, hemos dicho que los discípulos esperamos a Jesús porque su venida es el clímax de la historia. Él plantó su presencia entre nosotros, nos puso a esperar su venida y dijo que sus hijos con sabia expectación esperan y se preparan para su venida. ¿Cuánto aprendimos del 2020? Lo más importante es que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Que el tema no es vivir para hoy y para nosotros, sino para Dios. Y que la vida no consiste en que nos traigan bienes y servicios a la casa, en saludar a la gente vía Zoom, sino en presentar cada día nuestra vida en sacrificios vivo y santo, agradable al Señor. En fin, si no aprendimos a buscar el reino de Dios y su justicia, primero que todo en el 2020, entonces no aprendimos mucho del 2020. Y en el 2021 tenemos un año para corregir y aprender que el trabajo, el estudio, la universidad, el negocio, la distracción, el reposo y los planes son para Dios. Oremos. Señor,
Al pensar en todas estas cosas, queremos evocar las palabras del apóstol Pablo, que dijo: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, a quien esperamos y en cuyo glorioso nombre oramos. Amén.